Estamos desarrollando una aplicación que genera figuras, líneas, rectángulos y paralelepípedos. Ya tenemos la jerarquía de clases y bueno, aquí vimos por primera vez el tipo de protección que se llama Protected, precisamente el nivel de acceso. Habíamos visto el privado con el menos, lo usamos normalmente para los atributos. Luego el público, que es el más, lo usamos generalmente para los métodos. Pero el protegido, ¿cuál es la diferencia del protegido, jóvenes? ¿Qué hace el protegido? Pueden acceder las clases hijas, ¿verdad? Y las del mismo paquete. Bien, inclusive pusimos por aquí un resumen de los niveles de acceso de cada uno de los tipos de protección. Así es que, bueno, dijimos que el Protected sí se usa con la herencia, pero no es obligatorio. Se usa con la herencia cuando las clases padres confían en las clases hijas. Si no confiaran, entonces lo siguen usando como privado. Bien, vamos a repasar rápidamente. Nuestra clase línea tiene un atributo que se llama largo. Es protected, quiere decir que ese atributo lo pueden usar directamente las clases hijas. Y intencionalmente no puse el get y el set para darnos cuenta que si un atributo privado pues no tiene acceso a las clases hijas más que a través del get y el set, pero no los teníamos. De hecho, todavía no los tenemos. Bien, luego codificamos el método toString. El método toString, recuerden que es heredado. ¿De quién? No hemos visto de dónde se hereda el método toString, pero lo hereda. ¿Cómo nos damos cuenta que es un método heredado? Pues aparece la palabra override, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la clase rectángulo que extiende, rectángulo es hija de línea y por lo tanto tiene acceso al atributo largo que es protected. Bueno, aquí lo que vamos a empezar a hacer es aprovechar un poco lo que saben hacer las clases padres en las clases hijas. Una de las ideas de la herencia es la reutilización de código. Y la reutilización de las clases hijas pueden aprovechar todo lo que hacen las clases padres. No solo lo heredan, sino que lo pueden utilizar. Bueno, entonces, vamos a empezar a tratar de aprovechar lo que saben hacer las clases padres. Fíjense, si me ubico en la clase rectángulo, en el constructor, estamos viendo el constructor por default, hay una asignación que se llama largo igual a 0. El largo, ¿por qué tiene acceso? Porque el largo lo hereda de línea y largo es protected, entonces por eso ya no me marca error, tengo acceso a ese atributo. Pero esta asignación largo es igual a 0, ya la hace el constructor de la clase línea. Aquí está largo igual a 0. Ahorita el código que vamos a aprovechar pues es muy poquito porque las clases tienen poquitas cosas, pero más bien es la idea. Esta asignación de largo es igual a 0 se está repitiendo en el rectángulo y se está repitiendo también en el paralelepípedo. Y eso pues no es muy bueno porque yo siempre lo he dicho, copiar y pegar código no siempre va a ser la mejor idea, porque cuando quiera modificar algo lo voy a tener que modificar en los tres lados. Y dice paralelepípedo, ¿para qué yo pongo largo es igual a 0 si ya lo sabe hacer el rectángulo? Y dice el rectángulo, ¿para qué pongo largo es igual a 0 si ya lo sabe hacer la línea? Entonces vamos a aprovechar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los constructores no se heredan, esos no se heredan, pero sí se pueden mandar llamar, una clase hija puede mandar llamar el constructor de su clase padre, de esta manera. En la clase línea pues no lo vamos a aplicar porque no tiene una clase padre explícita. De hecho sí tiene una clase padre, línea, pero no es explícita. Luego la vemos. Pero el rectángulo sí tiene una clase padre que es línea. Bueno, entonces nosotros podemos mandar llamar el constructor de la clase padre desde el rectángulo. De esta manera, con la palabra reservada super. Super hace referencia a la clase padre. ¿Cuál es la clase padre del rectángulo? Pues línea. Entonces, si nosotros ponemos esto, aquí estamos haciendo un llamado, llamamos al constructor default, de default, de la clase
de la clase padre, ¿sí? En este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es la clase padre de rectángulo? La línea, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros creemos un rectángulo con este constructor, lo primero que va a hacer el constructor es mandar llamar al constructor que no tiene parámetros de super. Super es línea. Entonces va a venir y va a ejecutar esto. Este es el constructor que manda a llamar. Y es el que le va a poner largo es igual a 0. Me pueden decir, no, pues es que salió casi lo mismo, ¿verdad? Mandar llamar al constructor que haberle puesto largo igual a 0. Sí, en código, en número de letras del código, sí es casi lo mismo. En concepto no. Ahorita porque tenemos poquitos atributos. Bueno, nada más aquí hay que checar una cosa, miren. Sería lo mismo que yo pusiera largo igual 0 y luego ancho igual 0 a poner ancho igual 0 y después largo igual 0. Pero en este caso no es lo mismo si yo lo hago así, miren. Voy a tomar ancho igual a 0 y lo voy a poner arriba. Y me marca error. Pero yo puedo decir, ¿y por qué? Sí, pues nada más le estoy diciendo que ancho es igual a 0 y luego estoy mandando llamar el constructor. Bueno, es un requisito que el llamado, si un constructor manda llamar a un constructor de su clase padre, tiene que ser la primera instrucción del constructor. Ese es un requisito. Entonces, pues esto lo vamos a anotar. Aquí vamos a decirle el llamado al constructor de la clase padre debe ser la primera instrucción del constructor. De este constructor. O sea, aquí yo tengo que mandar llamar, pero si quiero mandar llamar al constructor, tiene que ser la primera instrucción. Y ya después poner lo que falta. Ahora, este constructor largo es igual a lar, es lo mismo que hace el constructor parametrizado de línea. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, lo vamos a mandar llamar también. Le vamos a decir, aquí vas a ejecutar el constructor de la clase super que es línea, pero te voy a pasar un parámetro que es el largo. Entonces aquí, a la hora de invocar el constructor, pues, ¿cuál es el que va a buscar en la clase padre? Va a buscar el que tiene un parámetro. Entonces va a buscar este, ¿verdad? Este que está aquí. Bueno, entonces, aquí de alguna manera ya estamos aprovechando el código que tiene la clase padre. Ya, si por alguna razón cambiar el valor de esos atributos, pues lo cambio en la clase padre y la clase hija ya lo va a conocer. Bueno, ahora, el toString, el método toString. Vamos a ver qué es lo que repite la clase padre. A ver, ustedes díganme qué es lo que repite la clase padre del toString. La salida de largo, ¿va? Eso ya lo hace. Entonces aquí le podríamos decir que en lugar de escribirlo, que lo mande llamar. Pero esta parte, porque la otra pues sí la va a poner la clase rectángulo. Entonces aquí le diríamos que el super va a hacer referencia a la clase padre. Super, y luego le ponemos aquí punto toString. Estamos mandando llamar el toString de línea. Y ese es el que va a poner largo igual a tanto. Y ya le estamos agregando aparte de eso, pues el ancho, ¿verdad? Bueno. Perímetro y área, pues creo que no recibe nada de la clase línea. No hay ningún cálculo que me pueda servir para calcular área y perímetro. Entonces ese así lo dejamos. Vamos ahora a la clase paralelepípedo y hacer lo mismo. Vamos a aprovechar lo que sabe hacer. En este caso, ¿cuál es la clase padre de paralelepípedo? Rectángulo. Entonces, aquí, en lugar de hacer estas dos asignaciones, paralelepípedo sabe que rectángulo sabe hacer esto. Entonces, lo va a mandar llamar. En lugar de estas dos asignaciones, le va a decir super. Así. No sé por qué pone un... Entonces, si creamos un objeto paralelepípedo con este constructor, lo primero que va a hacer es mandar llamar el constructor ¿de quién? De rectángulo, pero el que no tiene parámetros. Pero rectángulo, el constructor que no tiene parámetros, que es este, ¿qué es lo que hace? Manda llamar el constructor de línea. Entonces ahí se van llamando los constructores para crear el objeto. Muy bien, entonces eso mismo lo vamos a reflejar en el segundo constructor. Este segundo constructor va a mandarle al constructor parametrizado de rectángulo los dos parámetros que necesita. Entonces sería super
y le mandamos largo y ancho, ¿sí? Y el espesor sí lo va a poner directamente en la clase paralelepípedo. Muy bien, el toString, ¿qué es lo que repite lo que ya hacen las clases padres? El largo y el ancho, ¿verdad? El espesor no, ese lo aportó. Cada clase va aportando una parte. Entonces esto, pues no. Le vamos a decir que se vaya a la clase super y mande llamar el toString. Ven como super, aquí me pone los elementos de la clase padre. En este caso es del rectángulo, por eso sale el ancho, largo, área, perímetro, todo eso corresponde a la clase rectángulo. Pero yo lo que quiero es el toString. Entonces le ponemos aquí toString y un mat, ¿verdad? Así es que el toString de paralelepípedo se va a formar del toString de rectángulo, que a su vez se forma del toString de línea. Entonces se van encadenando ahí. Ahora, vamos a el volumen, ¿sí? El volumen dice que se calcula largo por ancho por espesor. Pregunto yo, ¿en la clase padre habrá algún método que calcule una parte del volumen? ¿Cuál? Si nos vamos a la clase rectángulo, hay un método que calcula el área del rectángulo, largo por ancho. En realidad, dijimos que el paralelepípedo viene siendo un prisma rectangular. Es un prisma que tiene una base rectangular y luego, pues, es un prisma, ¿va? No es una pirámide, es un prisma. Entonces, todos los prismas, ¿cómo se calcula su volumen? El área de la base por la altura, ¿sí? Y entonces es lo que nosotros aplicaríamos aquí en el volumen del paralelepípedo. Largo por ancho podríamos decir que es el área de su base. Y luego, aquí la altura, pues le corresponde al espesor. Entonces, aquí en lugar de largo por ancho, le podemos decir que vaya a la clase super y calcule el área del rectángulo. Super.área. Así. Entonces, aquí le estamos diciendo, ve a calcular el área del rectángulo y luego multiplicarlo por el espesor. Ahora, ¿qué sucedería si yo le pongo aquí nada más área? Está mandando llamar el más cercano, que es el de abajo. ¿Sí? Y pues no, eso no es, ¿verdad? Es el área, pero del rectángulo. Entonces aquí sería super. Ahora, vamos al área. ¿Hay alguna parte de la expresión que ya tengamos como método en la clase rectángulo? Pues el largo por ancho, ¿va? Es que en realidad el paralelepípedo sabemos que son 6 rectángulos y el área es la suma de las áreas de los rectángulos. Entonces, este paralelepípedo, esta cara es igual que esta otra, y luego esta cara de aquí es igual que esta otra de acá, y la de arriba es igual que la de abajo. Entonces, pero una de ellas es el largo por ancho, que viene siendo este. Entonces, este largo por ancho lo puedo sustituir por el área del rectángulo. Eso es con el fin de aprovechar todo lo que saben hacer la clase padre. Entonces aquí le pondría super y luego área, ¿no? Y ya lo demás sí lo tengo que calcular por mi cuenta. Ahora, ahorita yo les decía, si le quito el super, esta área no va a calcular la de rectángulo, va a calcular la del paralelepípedo. ¿Qué pasa si aquí le quito el super? ¿Cuál área va a mandar llamar? Ya le quité el super. Siempre va a mandar llamar el método donde lo tenga más cerca. Y aquí lo tiene más cerca dentro de su propia clase. Entonces aquí sí tendríamos un grave problema. Acá es un problema de cálculo. El cálculo, si le quito el super, el cálculo va a salir mal, pero no me va a lanzar un error. Aquí sí me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque el área, le estamos diciendo que mande llamar el método área y el que está cerquita, pues es el propio método. Entonces está mandando llamar a sí mismo el área. Y nunca va a acabar. Y se va a acabar la pila de llamadas a las funciones y va a lanzar una excepción. En una oportunidad checamos eso. Entonces aquí debe ser super, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos nosotros aquí, ya aprovechamos, cambiamos el código de las clases de tal manera que se pudiera aprovechar lo que saben hacer la clase padre. Ahorita fueron cosas muy sencillas, es nuestro primer ejercicio. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de crear objetos de diferentes formas y hacer diferentes pruebas. Fíjense, me voy a la aplicación.
Aquí ya habíamos creado 3 objetos, ¿verdad? Estos objetos los creamos en una referencia de su propia clase, que es lo que hemos hecho siempre. Antes de ver herencia, creábamos un objeto y aquí se repetía el nombre de la clase y el nombre del constructor. Aquí también es la clase y el constructor. Es lo que hemos hecho siempre. Por lo tanto, si yo le digo a la raya qué métodos tiene, pues no tienen más que el toString. Todos estos que ven son métodos heredados, ¿eh? Muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo le digo a la pantalla? Pantalla es un rectángulo en una referencia de rectángulo. ¿A qué métodos tengo acceso? Bueno, al ancho y el largo. Tengo acceso a los atributos porque son protected y estoy en una clase del mismo paquete. Por eso tengo acceso directamente sin getInset. Tengo acceso al ancho y largo. Pero esta área es la del rectángulo. Y aquí tengo también acceso al perímetro. Y si yo le digo a la cajita, es un paralelepípedo, pues ahí tengo acceso a los 3 atributos, son protected, pero estoy en en el mismo paquete. Esta área es el área, pero del paralelepípedo. Y el perímetro lo está heredando. Fíjense, el perímetro lo está heredando de rectángulo. El volumen es propio. Y el área, aunque lo hereda de rectángulo, realmente ese es el método propio de paralelepípedo. Bueno, ahí no hay confusión. Pero hemos dicho, como la puerta. Puerta, jóvenes vienen muy sonrientes. ¿La puerta qué tipo de objeto es? A ver, porque ahora ya no es el mismo la clase que el constructor. Acá en los de arriba sí, siempre lo habíamos hecho de la misma forma, pero aquí ya no. Entonces aquí ya tenemos que analizar cómo se va a comportar la referencia puerta. A ver, vamos a analizar un poquito. Puerta. La puerta es un rectángulo, pero el rectángulo tiene área y perímetro, ¿no? Y sin embargo aquí no aparecen. Entonces, pero la puerta es un rectángulo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a decirle aquí. El constructor define el tipo de objeto en memoria. Por eso, puerta, bueno, lo vamos a poner aquí. Por lo que puerta apunta a un rectángulo, ¿sí? O puerta es un rectángulo, pues. ¿Sí? Pero ¿por qué no podemos ver el método área y el método perímetro si son parte del rectángulo? Ah, bueno, por esto otro. La clase define el comportamiento del objeto. Por lo que puerta se comporta como una línea. Por eso puerta no tiene acceso a área y perímetro. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden decir, ¿y para qué nos complicamos la existencia? Pues que puerta, si es rectángulo, que se cree en una referencia de rectángulo. Bueno, pero es que nosotros nos vamos encaminando a un concepto muy importante que es el polimorfismo, en donde podemos manipular, podemos manejar objetos de diferentes clases en algún arreglo, en alguna colección. Y eso es muy importante y eso pasa en la vida real. Nosotros en la vida real, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol. Vamos a poner que yo fuera entrenador, que pues, no para nada, pero que yo fuera el entrenador de un equipo de fútbol. Entonces, yo sé que todos los jugadores saben jugar, ¿verdad? Pero juegan en diferentes posiciones. Entonces, yo puedo tener una clase que se llame jugador, pero tener subclases de un delantero, de un medio, de un defensa, porque cada uno, y yo puedo tener un método que se llame jugar, y yo como entrenador le voy a decir a todos jueguen, pero cada quien va a jugar de acuerdo a su posición. Entonces yo, para mí, como entrenador, pues es muy práctico
manejar a todo el grupo como jugador, simplemente. No tenerle que decir a cada uno cómo debe jugar. Aunque bueno, puede haber casos en que sí, necesite decirle cómo debe jugar cada uno, ¿eh? Pero en general, yo les voy a dar una orden de que jueguen o que apliquen tal táctica y todos van a hacerlo, pero no de la misma manera. Entonces, en el mundo real se aplica mucho de que se maneja un grupo de objetos que pertenecen a una jerarquía, que son de un mismo tipo, pero que tienen individualidades, tienen comportamientos individuales. Pero yo me puedo dirigir a ese grupo de objetos de una manera genérica, ¿sí? Entonces, por eso ahorita apenas estamos entendiendo eso y parece a veces como que nos estamos metiendo en problemas que no deberíamos. Yo aquí digo, es que la puerta es un rectángulo, pero se está comportando como línea. Bueno, pues ponlo como rectángulo, ¿va? Bueno, pero es que estamos viendo precisamente esos detalles. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo voy a poner aquí un pequeño diagrama de puerta. ¿Qué valores tiene? 2, 20 y 90, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí un diagrama del objeto de una puerta, ¿sí? Va a ser la puerta. Caray. Bueno, va a tener este es el objeto, no es la clase, ¿eh? Es un objeto. Es un objeto de la clase y sabemos que todos los objetos internamente se reconocen como dis. Y este tiene como atributos largo y ancho. ¿Y qué valores tiene de largo y ancho? Tiene 220 por 90. Entonces, este tiene aquí 220 por 90. Y en realidad sabe calcular su área y su perímetro, porque es un rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí le podemos poner, dis es un rectángulo. Digo, parece algo muy obvio, pero ¿a través de qué referencia nos estamos dirigiendo al rectángulo, a ese objeto? A través de la referencia que se llama puerta, pero puerta está en la clase línea. Entonces, nosotros tenemos aquí una referencia que se llama puerta, ¿sí? Esa referencia apunta al objeto, pero puerta está en una referencia de línea, ¿sí? Vamos a ponerle aquí la referencia de esta manera. Bueno, vamos a ponerle aquí un pequeño comentario. La referencia puerta apunta a un objeto de tipo rectángulo, ¿sí? Pero se comporta como línea. Por lo que no tiene acceso a los métodos área y perímetro. ¿Se acuerdan que yo he dicho muchas veces? Es que los nombres que le damos a los objetos realmente no son los objetos, son referencias a los objetos. Pero pues en muchos sentidos, en muchas situaciones, es muy práctico decir que es el objeto. Yo puedo decir es que el objeto es la puerta. Sí, pero el objeto es el que está en memoria y puerta simplemente es una forma de que yo llego al objeto. Pero esa puerta pues está en una referencia de línea. Es como si a mí me dicen, aquí hay la clase alumno y luego hereda alumno de sistemas, alumno de... Pero si llega y se presenta un alumno y me dice, yo soy un alumno, pero no me dice de qué es, pues yo lo veo como un alumno nada más, ¿verdad? Yo no sé si qué materias lleva, si de sistemas, si de industrial. Pero a lo mejor el alumno es de industrial.
Él se creó como un alumno, su constructor dice que es de industrial, pero se creó una referencia de alumno y yo no veo de qué tipo de alumno es. Bueno, es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el área y el perímetro de ese objeto? No lo puedo hacer a través de Puerta, porque Puerta no los ve. Sí, el objeto sí lo tiene, pero Puerta no los ve, porque Puerta está en línea. Entonces, nosotros necesitamos alguna referencia, ¿sí? Una referencia que apunte al mismo objeto, o sea, porque no quiero sacar una copia del objeto, no, quiero el mismo objeto, quiero calcularle su área y su perímetro. Entonces, yo le diría, bueno, te voy a aplicar. Vamos a poner otra referencia que para que coincida con lo que estamos viendo, le voy a llamar misma puerta, porque es la misma. Así se va a llamar mi referencia, pero mi referencia ahora quiero que sea de tipo, para poder ver los métodos área y perímetro, ¿de qué clase necesito que sea la referencia? De rectángulo. Necesito que sea de la clase rectángulo. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay un concepto que se llama polimorfismo que vamos a ir viendo junto con la herencia, pero podemos irnos anticipando. Y eso pasa en el mundo real. Recuerden que la programación orientada a objetos es una simulación del mundo real. Nosotros como personas tenemos muchos roles. Rol de estudiante, de hijo, de padre, de esposo, de jugador, de amigo. Tenemos muchos roles aunque seamos el mismo objeto. Entonces nos comportamos de diferentes formas. Yo no me voy a comportar igual aquí que en mi casa, por ejemplo. Porque aquí tengo un rol, aquí tengo unos métodos que tengo que aplicar y en mi casa tengo otros, pero soy el mismo objeto. Entonces, el mismo objeto se puede poner en referencias diferentes. Aquí me pongo en una referencia profesor, en mi casa me pongo una referencia papá, con los amigos en la referencia amigo, y me comporto de diferentes maneras. Digamos que en sentido estricto yo como profesor, si me pongo una referencia profesor, ahorita no me acuerdo qué es lo que hago en la casa, porque soy profesor. Ahorita no puedo hacer nada en la casa. Cuando llegue a la casa, me pongo una referencia de papá o de esposo y ya, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo lo podemos lograr aquí en programación? Pues haciendo un cast. Entonces, vamos a decirle esto. Le vamos a decir, quiero que misma puerta sea una referencia de rectángulo. Entonces, le pondría rectángulo, misma puerta. No voy a crear un objeto nuevo. Quiero que sea el mismo, o sea, no va a haber un new. Es igual a puerta. ¿Sí? Esto me marca error porque, pues, puerta es una referencia de línea que es clase padre de rectángulo y no lo puedo asignar así directamente. Entonces, aquí tengo que hacer un cast. Le pongo aquí rectángulo. Un cast es se llama moldeo, o cast en inglés. Le estamos diciendo que esta referencia la ponga, la voltee y la ponga en una referencia de rectángulo. Y eso, el resultado lo estoy guardando en la referencia que se llama misma puerta. ¿Sí? Ahora, esto se puede hacer porque hay una relación entre rectángulo y línea, no puedo hacer un cast de una clase a la que yo quiera. Debe haber alguna relación, en este caso una relación de herencia. Y si nos fijamos, misma puerta ya va a tener acceso a área y a perímetro. ¿Sí? Pero es el mismo objeto. Es el mismo objeto. Entonces, esto vamos a ponerlo por acá. Le decimos, la referencia, bueno, más o menos lo que dice ahí. La referencia, misma puerta, apunta al mismo objeto que la referencia puerta. Referencia, ¿verdad? Pero lo hace como rectángulo. Por lo que sí tiene acceso a los métodos área y perímetro. ¿Está bien? Estamos hablando del mismo objeto, ¿sí?
Y bueno, entonces yo a la referencia puerta no le puedo pedir, dime cuál es el área del rectángulo, porque no lo ve, o sea, no lo tiene visible. Pero a misma puerta sí se lo puedo pedir y estamos hablando del mismo objeto. Ok, entonces vamos a calcular aquí ahora, decirle una salida, ¿no? System, área, puerta en general, ¿no? Va a ser misma puerta punto área. No lo puedo hacer de puerta, sino de misma puerta. Y luego, ¿qué sería acá? Perímetro. Puerta, pues va a ser de misma puerta el perímetro. Vamos a ver si es cierto. De hecho, si le pongo puerta, pues hasta me va a marcar error, ¿no? Porque dice, puerta, pues es que la puerta no trae el método área. Y yo le digo, pero ¿cómo no? Si está apuntando un rectángulo. Ah, sí, pero es que puerta está como línea y no lo ve. ¿Ok? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que un objeto puede tener diferentes comportamientos. Ok, vamos a probar eso. Y ahí está, ¿verdad? Si multiplicamos 220 por 90, sí nos da 19,800. Vamos a considerar que sí. Y la suma de los 2 por 2 nos debe dar el 620. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuántos objetos hemos creado? Eso quiere decir, a ver, ya con esto que hemos estado viendo, uno de los aspectos importantes que hay que recordar de la herencia, primero, que lo que se hereda hay que tratar de aprovecharlo en todo lo que se pueda. A veces lo que heredamos pues no es lo que buscamos precisamente, entonces tenemos que recodificar todo ese método. Pero en ocasiones ese método lo recodificamos con parte del método que heredamos, como lo hicimos, por ejemplo, en el volumen. El volumen aquí, o el área es más, creo que es más descriptivo. Aquí, para el epípedo tiene como clase padre rectángulo que tiene un método que se llama área, pero sabemos que el área del paralelepípedo no se calcula igual que el área del rectángulo. Entonces dice paralelepípedo, ok, tengo que calcular mi propia área porque la que viene por herencia no me sirve. A lo mejor si yo de rectángulo derivo una clase que se llame cuadrado, una clase hija que se llama cuadrado, pues al cuadrado sí le va a servir el método área del rectángulo, pero al paralelepípedo no le sirve. Pero dice el paralelepípedo, ok, no me sirve como viene el método área de rectángulo, pero sí me sirve una parte. Y entonces tomo la parte que me sirve y luego ya le agrego. Si de plano no me sirve nada, pues recodifico todo, ¿verdad? Pero la intención es que nosotros podamos tener en un contexto que así se requiriera, yo puedo tener muchas figuras de los tres tipos y a todas pedirles que me hagan lo mismo aunque sea de diferente manera. Entonces fíjense, voy a crear aquí otro objeto, digamos un CPU. Voy a crear un CPU, así que es un paralelepípedo, el CPU que tienen ustedes ahí a la vista. Entonces, pero lo voy a crear en una referencia de línea. ¿Se puede o no se puede? Bueno, sí, de rectángulo. Sí se puede también con la línea, ¿eh? Pero rectángulo y luego le voy a poner CPU. Pero lo voy a crear como un paralelepípedo. ¿Por qué es posible? Pues porque el rectángulo es clase padre de paralelepípedo. Entonces le digo, es igual a un new paralelepípedo. Y a ojo de buen cubero, las dimensiones del CPU son como largo, como unos 40. Ancho, como unos 10, 12. Y espesor, como unos 35. Esto es al tanteo, ¿sí? Bueno, esto no marca error porque un paralelepípedo se puede poner una referencia de su clase padre que es rectángulo. Inclusive se podría poner en una línea. O sea, yo aquí le puedo poner línea porque es su clase abuela, ¿no? Es clase padre indirecta. Pero ahorita lo quiero hacer para un rectángulo. Porque quiero que me contesten
aquí tengo un método que se llama área. ¿Este método será el del rectángulo o el del paralelepípedo? A ver, aquí. Vamos otra vez a ponerlo, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos diciendo, CPU, o sea, podemos ponerlo aquí, ¿va? CPU es un paralelepípedo, ¿no? Paralelepípedo, pero se comporta como rectángulo. A final de cuentas, en el ejemplo que yo ponía de las personas, podríamos decir que nosotros somos de la clase persona, pero podemos estar, la clase persona hereda de otras clases, papá, esposo, primo, amigo, estudiante, y entonces yo me puedo poner diferentes referencias y hacer diferentes cosas, ¿sí? Porque así es como necesito ese comportamiento en cierto contexto de una aplicación. Bueno, entonces, obviamente CPU no tiene acceso al método volumen, ¿verdad? ¿Por qué no tiene acceso al método volumen? Es un paralelepípedo, porque se está comportando como un rectángulo. El rectángulo no tiene acceso, el rectángulo nada más ve lo que es de rectángulo. Bueno, pero ¿qué pasa con el método área? De acuerdo a lo que estamos diciendo, área debería ser del rectángulo. Pero luego vamos a darnos cuenta a ver si es cierto, si es del rectángulo. Porque yo estoy diciendo, es que CPU es paralelepípedo, pero se comporta como un rectángulo. Y como área está en las dos clases, la duda es cuál de las dos es la que va a ejecutar. Bueno, pues según lo que estamos diciendo, sería el rectángulo. Pero según lo que vamos a ver después, nos vamos a dar cuenta que no. Ok, bueno. Entonces, eso lo podemos ver muy claramente en el método toString. Fíjense, el método toString. Le voy a dar salida a todos estos objetos, nada más a los dos últimos, ¿sí? A puerta, misma puerta y CPU. Le voy a dar salida a esas referencias. Ya, como le voy a dar salida a la referencia, va a mandar llamar el método toString. Luego le voy a poner print ln puerta. Bueno, como una flechita así. Y luego aquí puerta. Bueno, ahí sabemos que va a mandar a llamar el método toString. Luego, vamos a darle salida a la misma puerta y al CPU. Y luego al CPU. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado diciendo, puerta y misma puerta, ¿a qué método toString van a ejecutar? O sea, puerta está en una referencia de línea. Cuando ejecute su método toString, ¿lo va a ejecutar de línea o de rectángulo? Según esto, lo va a ejecutar de línea. Y misma puerta, ¿de quién lo va a ejecutar? De rectángulo. Bueno. ¿Y CPU? O sea que el CPU nada más debería poner largo y ancho, ¿no? Pero espesor no. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a poner un brinco de línea porque se ve muy amontonado ahí. No. A ver. Dice que la puerta largo y ancho, a pesar de que es una referencia de línea, el toString me lo está poniendo el de rectángulo. O sea, eso como que se contradice un poquito a lo que estoy diciendo. Porque es que puerta es una línea y se comporta como línea. Pero cuando los métodos se llaman igual, se comporta como lo que debe ser. Ya me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Y por eso puerta y misma puerta sacan lo mismo, porque están ejecutando el toString de rectángulo. El toString, por eso ese ya está, no es un método nuevo, ese ya estaba heredado y está preparado para que haga esto, para que no importa en qué referencia pongan un objeto, el toString siempre lo va a ejecutar del objeto final, del objeto el que es. En este caso, puerta y misma puerta apuntan al mismo objeto rectángulo. Por eso, el CPU me está poniendo largo, ancho y espesor, aunque está en una referencia de rectángulo, yo esperaría que nada más me pusiera
largo y ancho, porque es el toString de rectángulo. Pues no, me pone el toString de lo que es, de un paralelepípedo. ¿Sí? Bueno. Bueno, es que el parametrizado le tengo que, si uso el parametrizado de paralelepípedo, tengo que a ponerle los tres, porque pide tres. Ah, en puerta sí, pero puerta es un rectángulo, ¿no? Sí, aquí le tengo que poner dos. Bueno, entonces, pues creo que con esto nos damos cuenta que efectivamente el código que estamos viendo nuevo no es gran cosa. Nada más vimos el extends y vimos el super. Es lo que hemos visto de código nuevo. Lo que sí hemos visto nuevo son conceptos. Cómo trabaja la herencia. Miren, vamos a hacer por último yo quiero juntar varios objetos. Los objetos que ya creé los quiero juntar en un arreglo. Hasta ahorita los arreglos que hemos creado son del mismo tipo de datos. Inclusive el concepto de arreglo, la definición dice que es una colección de datos del mismo tipo de dato. ¿Sí? Bueno, entonces hemos creado arreglos de cadenas, arreglos de empleados, pero todos son empleados. Ahora yo quiero crear un arreglo que contenga líneas, rectángulos y paralelepípedos. Y lo voy a poder hacer porque tienen una relación de herencia. Ahora yo pregunto, ¿en cuál referencia puedo poner los tres tipos de objeto? O sea, ¿en línea puedo poner un rectángulo? Sí, no, pues aquí lo estamos haciendo. Todos en línea, ¿verdad? Porque es la clase padre, línea es la clase padre. Por aquí la tenemos. Es la clase, es el jerarca de ese diagrama. Es el jefe, como quien dice, ¿no? Ok, entonces línea es, yo puedo crear un rectángulo en una referencia de línea, un paralelepípedo en una referencia de rectángulo, pero también en una referencia de línea. Y si tuviera más clases derivadas, cualquier clase que le agregue, todas pueden ponerse en una referencia de línea. Entonces, si yo quiero crear un arreglo de objetos de las diferentes clases, pues tiene que ser en una línea. Si creo un arreglo de rectángulos, solo podría poner ¿qué? Rectángulos y paralelepípedos. Si hago un arreglo de paralelepípedos, solo puedo poner paralelepípedos. Si hago un arreglo de rectángulos, puedo poner rectángulos y paralelepípedos. Si hago un arreglo de líneas, puedo poner líneas, rectángulos y paralelepípedos. Entonces vamos a crear un arreglo de línea. Le voy a llamar, es un arreglo, ¿sí? Figuras. Así. Y vamos a ponerle, ¿cuántas figuras he creado? 1, 2, 3. Misma puerta, pues no es 4. Vamos a ponerle de 5, ¿sí? New, línea, 5 elementos. Y vamos a ponerle en figuras, en la posición 0, vamos a ponerle el primer objeto. El primer objeto es, acuérdense que cuando creamos un arreglo de objetos, no existen los objetos, son puras referencias nulas. Luego le vamos a asignar objetos o los vamos a crear. Le voy a crear raya, pantalla y cajita, ¿sí? Raya. Y luego aquí sería pantalla. Y cajita. Este es el objeto 2. Y luego creamos, no pongo, puerta, ¿verdad? Entonces fueron 5 objetos, ¿no? Aquí son 3 y luego puerta es 4 y CPU es 5. Misma puerta no fue un nuevo objeto. Entonces, vamos a ponerle aquí 6. Quiero agregar uno más de los que he creado. Y entonces aquí vamos a ponerle la puerta y la misma puerta no, porque es el mismo objeto que puerta. Y luego el CPU. Y aquí voy a poner un objeto nuevo. New, rectángulo de 10 por 20. Estamos creando un objeto nuevo ahí. ¿Sí? Bueno, fíjense, ¿qué pasaría? Ahorita no marcó ningún error, a pesar de que pantalla no es una línea, pantalla es un rectángulo y cajita es un paralelepípedo. Pero como están en referencias de línea, pues todas se aceptan, están en referencias de clase padre.
¿Qué pasaría si yo le pongo aquí rectángulo? ¿Cuáles son los únicos que aceptaría? Nada más las que sean rectángulos o sus clases hijas. La pantalla, la cajita porque es para el epípedo. La puerta no porque está en una referencia de línea. Y línea es clase padre. Y si le pongo para el epípedo, peor, ¿no? Para el epípedo ya no podría poner ningún rectángulo. Bueno, entonces es aquí línea. Ahora, yo quiero darle salida a los elementos de cada uno de esos objetos. O sea, quiero mostrar el método toString. Todos están en referencias de línea, por lo tanto, figura 0, 1, 2, todas. Que me faltó aquí ponerle 4. No, me faltó el 2, ¿verdad? El 2, el 3, debe llegar hasta el 5 nada más. Bueno, todas se deben comportar como líneas porque están en unas referencias de líneas. Todos los elementos del arreglo son referencias de líneas. Pero cada una yo le puedo mandar llamar su toString y lo va a reportar tal y como es el objeto, no en la referencia que está. A ver, vamos a poner un ciclo, ¿sí? Un ciclo así. Voy a recorrer todos los elementos. Y menor que figuras.len. Caray. .len. Y luego y más. Aquí como que... Muy bien, entonces aquí le voy a decir, dale salida, me faltó aquí el... Así, ¿ah? Le voy a decir, dale salida al elemento que está en la posición I. Figuras, subíndice I. Así, ¿verdad? Muy bien, pero le voy a poner un brinco de línea para que no se pegue con el anterior. Así. Vean cómo raya, todos están en referencias de líneas. Si se comportaran así estrictamente como líneas, pues el toString nada más me debería poner largo de cada uno. Sin embargo, vean cómo me pone como debe ser. La pantalla es un rectángulo, la cajita es un paralelepípedo. O sea, el método toString, a pesar de que está en una referencia de línea, se comporta como lo que es el objeto. ¿Sí? Bueno, voy a hacer rápidamente otro ciclo, porque lo vamos a empezar a usar. Va a ser lo mismo este ciclo, más un poquito, de manera un poquito diferente. Ciclo corto se llama. Bueno, el ciclo corto no necesita un contador. Es el equivalente al for each, si han usado un lenguaje de Visual Studio. Bueno, entonces se pone el nombre, el tipo de dato que tiene el arreglo. ¿Qué tipo de dato son los elementos de mi arreglo? Todos son líneas. ¿Sí? Y luego se pone una referencia, un nombre de referencia. Se pone un 2 puntos y después el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama mi arreglo? Figuras. Y entonces cada vuelta que dé el ciclo, el elemento que va recorriendo lo pone en la referencia línea. Cuando dé la primera vuelta, línea va a ser la raya. Cuando dé la segunda vuelta, línea va a ser la pantalla. Aquí es donde, entonces no necesita un subíndice. Y entonces le decimos aquí que ponga la línea. ¿Sí? Ese es un ciclo corto. Lo vamos a empezar a usar. Y, bueno, aquí vamos a ponerle un brinco de línea, ¿no? Así. Hacen exactamente lo mismo. Recorren cada elemento y le dan salida al toString. Acá el ciclo corto también hace lo mismo. Pero sí quiero que se fijen que el toString trabaja adecuadamente, no importa en qué referencia esté el objeto. O sea que yo sé que a los objetos, a figura 0, por ejemplo, no le puedo decir que me calcule, bueno, figura 2. Figura 2 yo sé que es un paralelepípedo, porque es una cajita. Figura 2, pero si le pongo punto, pues no tiene el método volumen y el método, porque se está comportando como una línea. En cambio el toString, aunque sea en referencia de línea, lo ejecuta como paralelepípedo. Es un poquito confuso al principio, pero espero que con los ejercicios se vaya aclarando.
Muy bien. Entonces, pues ahí creo que le vamos a dejar.